Muñoz. Padre, bienvenido. Gracias, Rancé y Canal 5 por venir a entrevistarme acá a la mañanita a la parroquia La Ascensión del Señor. ¿Cuántos años tiene el Padre Eusebio Muñoz y cuántos años tiene de ser sacerdote? Bueno, 52 años de edad y voy a cumplir el próximo 12 de abril, Dios mediante, 15 años de sacerdocio. Seguramente muchos de ustedes han conocido al Padre Eusebio Muñoz por la Eucaristía, en algún tipo de entrevistas, pero queremos conocer quién es el Padre Eusebio Muñoz, dónde nace, cómo se forma, cómo fue esa infancia del Padre Eusebio. Bueno, soy el segundo hermano de 5, el matrimonio de Dominga Jiménez de Muñoz, de Eusebio Muñoz Chouri. Mi papá es de la provincia de Colón, descendiente de bocatabureña, con un sanmigueleño. Mi mamá es hija de un sanmigueleño con uno de Pedro González, Andrés Jiménez, y Juana Lazo. Entonces, ellos se conocen acá en Riabajo. Tienen un noviazgo de 5 años. Mi papá pensaba sacar ventaja como él era de Colombia, mi mamá viene de la isla, pero mi mamá le decía, si no hay matrimonio, nada. Aunque mi mamá vivía sola porque mi abuela trabajaba en casa de familia, a las 5 de la tarde ya sacaba su silla, él iba a visitar y a las 6 se iba. Hasta que llegaron al matrimonio y empezaron a engendrar sus 5 hijos. Yo soy el segundo. Empiezo a descubrir la vocación a través del padre Foquini, que era un franciscano que iba a las escuelas primarias a hacer promoción vocacional, porque ellos tenían en Chiriquí un seminario menor. Y cuando me toca decidir, que le digo a mi papá que al día siguiente viene el padre a buscarme, me dice, ni loco. Tenía como 10 años en ese entonces. Y toda mi vida la desarrollé como catequista en la iglesia de la Inmaculada Concepción Juan Díaz. Ahí donde me desarrollé en mi adolescencia. Estudié en el primer ciclo de Ernesto T. Lefebvre. Posteriormente fui remonista, saqué mi bachiller en ciencia. Mi sueño era ser doctor. Termino siendo aduanero en el camino. Termino inserto en la política como candidato a suplente a legislador en el 84 por un partido del país, y en el 99 fui candidato, el tercero en la nómina de ese partido político, pero ahí, como no tenía recursos, fui víctima de discriminación, no querían que fuera candidato, y me dijeron que por negro, pero yo soy terco, así que me fui, hice una campaña, caminé de Tobandía, Riabajo, Parque Lefebvre, que era antes el circuito 89, y saqué una cantidad de votos sustancial. Nos correspondía un diputado en la capital, que puede estar ahí pero después en esas negociaciones que estaban políticas, nos quitaron el residuo, pero seguí adelante. Pero lo que sí descubrí en la campaña, que el pueblo de Dios necesitaba líderes, pastores que estuvieran al lado de ellos, sacerdotes, y el llamado ya estaba implícito, así que en un Viernes Santo, frente al monumento, orando, abro Romano 10. Entonces, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. En ese tiempo de juventud, ¿qué hacía el Padre Eusebio Muñoz? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cuál era su pasatiempo? Me gustaba la política, me gustaba dar catequesis, estar en la iglesia trabajando, así que siempre tuve, y la gente me decía, tú vas a ser sacerdote. Yo decía, no, yo quiero tener una familia grande. ¿Por qué decían eso? ¿Ah? ¿Por qué le decían eso? Ellos decían, sí, había una señora que me decía, de Penonomé, me acuerdo, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser sacerdote. Y entonces cuando ya un día estoy en la aduana, me acuerdo que estaba en la aduana, y sale la oportunidad de unas becas a Chile. Mi ideal era buscar una maestría en sociología, pues soy licenciado en sociología. Entonces, cuando le digo al técnico de aduana de informática que me aplique, me dice que ya la maestría, las becas se habían acabado, que había algo de geografía humana, economía humana, que era afín a mi carrera, y sale sacerdocio en la Universidad de Chile, con todos los requisitos. Entonces, cuando viene esa respuesta, como que se enciende una llama de nuevo como a los 10 años. Y esa llama después se la comunico al padre Arnulfo Jiménez, y un día me llama al trabajo y me dice, a la 1 de la tarde el arzobispo Batacá va a venir a conversar contigo, y el padre Euclide, que también tenía alguna inquietud ocasional, en Euclide González. Y salí del trabajo, pedí permiso y me fui y conversé en la casa cural con Monseñor Dima. Como ya éramos adultos profesionales, no se contemplaba que estuviéramos aquí en Panamá, sino que fuéramos a Colombia, a La Ceja,
Y me acuerdo que Monseñor nos dijo que el sacerdocio es un servicio, y que no era para volverse rico, que mirara lo que mirara en el camino, mi modelo a seguir era Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahí empieza como el proceso, después el discernimiento en el seminario, después tomar la decisión de dejarlo todo. Padre, durante el tiempo de la universidad o el colegio como tal, para poder que la gente entienda un poco más sobre su vida y que lo conozca también, era buen estudiante, se copiaba, hacía cosas que uno normalmente hace en la escuela. Bueno, yo era buen estudiante hasta que llegué a la secundaria. Ahí sí ya hubo, había que pilar un poquito más. Nunca me he podido copiar, ¿Por qué? nunca me he podido copiar. Yo soy nervioso y eso de copiarme, eso me saca de onda. Así que yo pilo bastante. La universidad tuve que trabajar, turno rotativo, iba a la universidad, seguí en la catequesis, vendía cerámica también, artesanía, para poder sostenerme, para ayudar a la casa y poder sostenerme. A veces me iba durmiendo en los buses, se me salía la baba, pero mi meta era alcanzar la universidad sin dejar los otros compromisos que tenía. Así que me tocó duro. Ya, y como te digo, cuando veo a los muchachos hoy en día con todas las facilidades que tienen de estudiar y no lo aprovechan, entonces en ese tiempo en Juan Díaz nada más era una vía de ir y venir, así que era vía tranque, así que yo llegaba de mi trabajo a las 2:30 de la mañana y a las 4:30 tenía que estar despierto para poder llegar a la universidad temprano. Entonces estudiaba en los buses. O sea, Así tuvo usted una vida bastante compleja, pero que al final, hoy en día, ve frutos bastante positivos. sí, tenía padre. metas claras, eso sí, yo quería graduarme, quería ser profesional para superar la situación económica, también para aportar a mi país. Entonces la parte humana siempre estuvo presente porque la gente siempre me buscaba para que le diera consejo, para contarme sus problemas. Por eso no estudié eso de psicología, sino estudié sociología. Pues yo iba a trabajar gratis para todo el mundo, pero mentira, siempre estaba el deseo de servicio. Fui voluntario en la Cruz Blanca, trabajé con los damnificados del Chorrillo un año. Entonces yo creo que ahí fue configurándose también el corazón de sensibilizándose a la necesidad del pueblo de Dios y a responder sí al proyecto que Dios quería hacer en mi vida. Entonces dejar lo que tenía proyectado para asumir el proyecto de Dios para mí en la libertad, ¿no? Eso representaba también cuestionamiento de tu círculo de amigos. Me acuerdo que una señora me dice, ¿estás despechado que te vas para el seminario? Yo estaba despechado. Es muy común eso, padre, que la gente diga, se metió a sacerdote porque lo dejaron, está despechado, no sabe qué hacer. Pero usted, uno, tenía las metas muy claras, Sí, pero nunca tuvo alguna decepción amorosa, ¿o no, sí? tuve mis noviazgos, sí, tuve noviazgos, sí. Pero no tuve Pero no lo dejaron decepción. despechado. ¿Ah? No lo dejaron despechado. No, hay que estar claro en la meta que uno quiere. Ahora, ¿qué decían sus papás, por ejemplo? En esa etapa, Mi papá niño nunca estuvo joven. de acuerdo. Ni cuando niño, ni cuando adulto que le dije que me iba para el seminario, nunca estuvo de acuerdo. Ok. Mi mamá decía que estaba de acuerdo, pero en el tercer año del seminario me acuerdo de unas vacaciones que cuando llegué a casa y ya se terminó las vacaciones me dijo, te lleva todas tus cosas. Así que ahí comprendí que en ese tercer año ya ella se desprendió de ese pensamiento que sí iba a regresar. Me dijo, llévate toda tu casa, era como señal de que ahora sí entiendo y acepto lo que, lo que tú has decidido. Aunque ella siempre fue solidaria, ¿no? Vamos a profundizar de eso en el próximo bloque, padre, pero me gustaría conocer algo más. Por ejemplo, en ese tema de los noviazgos, ¿se ha podido usted encontrar actualmente tal vez con alguna de esas exnovias que usted tuvo? Sí. ¿Qué le han dicho? Son hijas de Dios, están casadas, tienen hijos y me alegro de encontrármela y que compartieron un momento en la vida conmigo, porque eso también me enriquece en el ministerio y saber a lo que renuncié, ¿no? No venir como gallinita así y decir ahora hay que, voy a hacer tal cosa porque no lo hice, no. Conocer y estar claro en lo que Dios te está llamando, con tu virtud y defecto, porque Dios nos llama con nuestra virtud y defecto, ¿no? ¿Y ese llamado fue desde muy pequeño o cómo? 10 años. A los 10 años. Sí, y después pensé que no iba a hacer, pero ya después, cuando viene la respuesta de Chile de que estaba buscando una maestría, que me dicen sacerdocio nuevamente, empieza todo un huerto de semaní, todo un discernimiento, todo, y hacer el discernimiento del seminario, que te acepte.
Y a mí antes de que me aceptaran en el seminario ya yo estaba botado del trabajo por la decisión vocacional, porque la jefa me había mandado un documento para un organismo internacional de aduana a trabajar como... Y yo le dije que no, porque en ese momento yo no estaba discerniendo un trabajo nuevo, en ese momento yo estaba discerniendo la vocación. Entonces ella me dijo, renuncia, te voto, si tú no aceptas, te voto. Y yo dije, bueno, déjeme 2 meses de vacaciones y me voy, ¿no? Pero todavía no me habían confirmado en el seminario que me habían aceptado, así que ya, O sea, que se estaba tomando un riesgo sí, también. estaba cogiendo un buen riesgo. Padre, básicamente usted ha tenido una vida bastante compleja e interesante, porque desde los 10 años tenía, ¿no?, esa intención de ingresar a la vida sacerdotal. Sin embargo, fue aduanero por buen tiempo. Sí. Ha dicho que lo despidieron de su empleo, pero se tomó ese riesgo. Y mucha gente tal vez no entenderá el porqué de tomar estas decisiones sin pensar más allá, Y ¿no? no, y lo otro que tenía deuda en el banco. Y yo decidí seguir a Jesús, ya en el camino. Frances Betancourt. Padre, usted ha tenido una vida bastante interesante desde su niñez. Usted básicamente a los 10 años ha tenido, ¿no?, esa intención de ser sacerdote. Sin embargo, por una u otra razón, fue aduanero por varios años, lo despidieron, tuvo básicamente esa intención de ingresar al sacerdocio. Pero cuéntenos sobre esa decisión. Usted tiene 15 años de ser sacerdote con 52 años ya, básicamente. ¿Cómo fue esa decisión un poco tardía? Yo creo que Dios nos llama y la respuesta yo creo que no es tardía. Para la sociedad nos ven como personas adultas y el problema más grande dentro del seminario era que nos veían grandes, como que nosotros hicimos nuestra vida y ahora llegamos y entonces como que había un choque ideológico por eso, pero no. Yo creo que Dios llamó en la mañana, media tarde y faltando una hora llamó al servicio. Yo creo que nosotros nos ponían las vocaciones especiales, pero lo especial que era que tuvimos la capacidad de darle una respuesta a Dios y dejarlo todo. Y mientras que más tú creces en la vida y tienes cosas, dejarlo cuesta, ¿no? Entonces, dejar la familia, dejar los amigos, dejar la profesión para asumirte un sistema educativo formal en el seminario, donde vas a estudiar filosofía, teología, donde hay otro ritmo de vida, el cambio de ritmo de vida, donde ahora tienes que hacer deporte casi todos los días, estudiar bastante, porque el sacerdote estudia bastante en su formación. Y tú no sabes si vas a llegar al final. En el camino me encontré con la dificultad de una hernia, de piedra en los riñones, la propia adaptación de uno adulto, también adaptarse a los jóvenes. Claro. Entonces, pero en el proceso Dios te va dando la firmeza, te va dando la capacidad. En un momento dado yo en crisis me peleé con Dios y me dije a llamar al sacerdocio, pues me llamaste a aduana, a la política, todo esto. Yo tenía defecto físico, yo era tartamudo, yo tartamudeaba y eso me causaba tener problemas a la hora de la lectura. No es que no sabía leer, sino que me tartamudeaba y me enredaba y eso me daba cierta inseguridad. Entonces eso también lo tuve que ir superando en el camino. Una de las cosas que empecé a hacer apenas que llegué al seminario, promoví el periódico Montalverna News. Yo nunca había tocado una cámara y empecé a tomar fotos y con unos muchachos de Paco Verar que sabían manejar la tecnología empezamos a hacer un periodiquito. Y un día me llamaron la atención que yo no fui a ser periodista, sino a formarme como sacerdote. Entonces un padre me dijo, no te preocupes, Eusebio. Y 2 años después inauguraron la pastoral de medios de comunicación en el seminario. Entonces hay cosas que el Espíritu Santo te va suscitando. Y nunca pensé posteriormente ser vocero de la Iglesia Católica por el problema de tartamudeo, ¿no? Y Dios va haciéndote crecer como persona. La decisión no es fácil. No es fácil desde el punto de vista porque hay una presión de la familia, que algunos te decían que sí, otros te decían que no. Mi hermana todavía hasta el día de hoy me dice que yo estoy loco, que como dejé un trabajo formal para venir hasta la iglesia, que hablan mal de los curas, que lo critican, que no valoran el trabajo. Pero a pesar de todo eso, uno tiene que tener la madurez de responderle a Dios. Y en el trabajo presentar a Dios, a Jesucristo, a la comunidad.
y tratar de promover vocaciones, pues necesitamos sacerdotes locales Claro. que sepan la idiosincrasia de nuestra pueblo. Así que los años de formación, el primer año fue el más largo, los otros años fueron como más fácil y fueron como yéndose rápido. Posteriormente, cuando salgo del seminario, me mandan aquí a Mañanita con el padre Bernardo Banguate y ahí empieza un proceso, ¿no? De camino al diaconado y después al sacerdocio. Y una vez ordenado sacerdote, a los meses me nombran párroco en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en San Miguelito, con una parroquia grande. Entonces yo no tenía ni el año de ser sacerdote. Eso fue en el 2009. Entonces tuve 10 años en San Miguelito, pero 10 años alternados con parroquia y los diálogos nacionales que se dieron por los conflictos que tuvo el gobierno de ese momento. Estuve al frente de varios diálogos con ayuda de Maribel de Justicipá, Maribel de la Jaén, pero estuve al frente de varios diálogos importantísimos. Y yo que había renunciado a esa vida pública, de renunciar a la política, la iglesia ahora me manda a brindar un servicio y Considera, alternado con la vida de la parroquia activa que es San Miguelito. padre, ¿considera usted que, por ejemplo, este tema de la política, que ya lo hemos conversado, y este tema aduanero, que también lo hemos conversado, era como una preparación a lo que hoy es el padre Eusebio? Yo creo que sí. ¿Por qué? Estoy seguro que sí. En un momento no lo entendía, pero toda esa preparación, todo ese roce en el mundo político, cuando vuelvo ahora como mediador, algunos actores públicos no me conocen o no se acuerdan de mí, pero yo sí me acuerdo de ellos. Y ese roce, esa experiencia que había ganado me facilita un poco también brindar el servicio de mediación al país. Y yo creo que todo, no, todo lo que ha pasado en mi vida de niño hasta ahora ha servido de provecho para el ministerio sacerdotal y para las proyecciones que han tenido la parroquia donde he trabajado y el servicio que hemos brindado. Ahora, me gustaría conocer algo, padre. ¿En algún momento usted, en medio del seminario, pensó, usted comentó hace un momento, que su mamá a los 3 años que estaba ya en el seminario, le entregó sus cosas y dijo, ya, ahora sí váyase? ¿En algún momento usted pensó o sintió que esto era para volver a su vida normal o no? No, yo sabía que, yo siempre tuve presente que Dios me llamó para algo diferente a lo que la sociedad proyecta en la vida de uno y lo que uno tenía proyectado. Yo sí lo tenía claro. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No sabía cómo lo íbamos a hacer. Y Dios me fue llevando, amorosamente, no me obligó, pero me fue llevando y me fue presentando las opciones hasta que tuve que tomar decisión en la vida, ¿no? Y la decisión es el servicio de su pueblo, superando dificultades, limitaciones personales, pero en disposición del proyecto de Dios, Dios me ha ido haciendo crecer, ¿no? Para el servicio de su pueblo. ¿Sentía Eusebio Muñoz, como hombre, no como padre, en algún momento dejar todo atrás? Dejar todo atrás de lo del mundo, no. Ajá. No. Porque siempre estoy claro de que si Dios te llama a algo mejor. Y en algo mejor es una entrega en el servicio. Mientras que tú tienes el título de párroco o esto, es más responsabilidad, más servicio. Está más cercano a la gente. Y cercano a la gente, cuando me mandaron de nuevo de San Miguelito para Mañanita, me decían uno, ¿te mandaron lejos? No. Dios siempre me va a mandar donde está su pueblo para servir a su pueblo. Ya, porque esos conceptos prefabricados que me mandaron lejos, que me castigaron, no. Es un servicio, la misión. El sacerdocio es un darse, un entregarse. Y descubrir que a quien tiene que entregar a Cristo, no yo. Yo soy instrumento meramente. Siervo inútil, hago lo que tengo que hacer por el pueblo de Dios. Animarlo, llevarlo a recrear la fe, a descubrir la esperanza nueva, el amor de Dios. Y cuando una comunidad descubre el amor de Dios, se supera y hace cosas maravillosas. 10 años en San Miguelito, cuando yo llegué a San Miguelito, lo más duro era que yo celebraba hasta 3 funerales diarios, de lunes a sábado. Y un día la administradora me llama y me dice, padre, los muertitos nos están dando plata por los funerales y eso, yo no quiero esa plata. Entonces empezamos un trabajo por la comunidad, con la familia, para revertir ese proceso de violencia, del proceso de evangelización. Y todo lo hicimos en torno a la familia. Y se pudo superar mucho, ya,
con los actores también de la sociedad que también aportaron, la policía, los otros organismos, pero nos centramos en la evangelización en la familia para superar esa ola de matanza que había. Cuando saco la estadística, casi el 85% eran muchachos que no pasaban de 25 años. Entonces, enfrentar esa realidad y enfrentarla de la evangelización, haciendo surgir la esperanza en la comunidad, ¿ya? Y que la gente se afianzara en su fe, hiciera también ese cambio de vida como yo hice un cambio de vida, pero poniendo su esperanza en Cristo. En algún momento, no sé, y se lo consulto, tal vez poniéndome del lado del televidente, hay un grado de pertenencia luego de 10 años, porque son 10 años que no se van a fumar en pipa y que se hizo un cambio dentro de esta comunidad en el área de San Miguelito y que aparte tenía varias parroquias, como bien usted lo ha dicho, o sea que básicamente cubría grandes sectores del distrito. Cuando lo cambian o cuando le anuncian, vas hacia Mañanitas, ¿no hubo ese conflicto interno de ese grado de pertenencia? No, porque siempre estoy disponible a los cambios. Ande me envíen, voy. Que después, en medio de la pandemia, vino el duelo, que es necesario y es humano, porque el duelo de salir de 10 años en San Miguelito lo vivo en medio de la pandemia y solo en la casa cura. Ya, yo vine, me inserté al trabajo nuevamente mañanita, como ya habíamos estado acá, pero cuando viene lo de la pandemia, sí hubo ese duelo que era necesario vivirlo. Y en ese duelo, en algún momento, no sé, decidió ir a San Miguelito, encontrarse con esas personas, porque hay que ser muy sinceros, hay comunidades parroquiales que son muy, muy calurosas, muy atentas con los No, sacerdotes. yo siempre he mantenido la amistad, el canal abierto de amistad, pero no trato de intervenir en los procesos de allá, ya, porque hay que respetar ese ámbito. Sí, pero sí de que el duelo se dio, pero en medio de la pandemia. Ahora, ¿qué puede pasar por la mente de un sacerdote al ver, por ejemplo, San Miguelito? Y si echamos el tiempo atrás, San Miguelito estaba bastante normal, padre. Actualmente vivimos una realidad completamente distinta y se puede ver todo lo que pasaba hace 10 años atrás, cuando tal vez estaba una imagen como el padre Eusebio Muñoz y que vemos que a pesar de que hay muchos sacerdotes en San Miguelito, pues el tema de la violencia sigue golpeando a este distrito. Bueno, me toca desde acá seguir orando y animando a que yo sé que los pastores que están allá son los pastores que Dios puso en este momento de la historia, que a través de su acción pastoral también ayuden y contribuyan a disminuir ese proceso y a hacer renacer la fe. Tenemos que tener en cuenta que en este tiempo nos jugó en contra la pandemia, Exacto. no estar cerca. Entonces nos toca ahora hacer el trabajo de recuperar la fe del pueblo y la comunidad. Mi corazón tiene una parte en San Miguelito, porque si te digo que no, soy mentiroso. Y oro por ello, pero también mi corazón está inserto con esta comunidad donde le estoy sirviendo con toda la gana y con toda la fuerza. Antes de irnos a la pausa, padre, en estos 15 años que tiene usted como sacerdote, ¿qué ha sido lo más difícil que ha podido vivir en estas comunidades? Lo más difícil a veces es la incomprensión. Y la incomprensión de cuando tú quieres hacer algo bueno, gestionar algo bueno, y hay gente que se opone a lo bueno porque están acostumbrados a un statu quo, entonces no quieren el cambio. Y entonces eso sí es un poco difícil, pero hay que aprender a manejarlo espiritualmente para poder impulsar lo nuevo. Que no sea tú, sino que sea el mismo Cristo que impulse el cambio en las comunidades. Quien a los 10 años básicamente recibe ese llamado a esa vocación sacerdotal. Sin embargo, transcurrieron varios años después para convertirse en lo que hoy es sacerdote, padre. Padre, en estos 15 años hemos conversado antes de irnos a la pausa comercial sobre qué fue lo más difícil que lo ha marcado como sacerdote. Pero sabemos que de una u otra forma ha sido bastante difícil el no tener como ese apoyo paternal de su papá, por ejemplo. Cuéntenos un poco sobre eso también. Él nunca estuvo de acuerdo que fuera sacerdote. Fue a la ordenación sacerdotal, me imagino que mamá
hizo su trabajo ahí. Él dice que quería tener nietos, así que cuando terminó la ordenación diaconal yo le dije, ahí están todos tus nietos, la comunidad completa. Así que todo el mundo le decía abuelo después. Después me decía, no me puedo portar mal porque todos me dicen abuelo. Una vez que ya me ordené sacerdote, no es que lo aceptó del todo, pero sí me invitaba a visitar a los enfermos cuando llegaba a la casa. Él quería que antes que lo visitara, él visitara a los enfermos de la comunidad. Entonces, siempre tuvo una relación muy estrecha conmigo al final de su vida. Y me acuerdo que cuando estaba enfermo, yo estaba en Estados Unidos, y él me llamó y me dijo que viniera. Yo le dije, bueno, vaya al médico con... No, si tú no vienes, no voy al médico. Entonces me tuve que venir y acompañarlo en esos momentos. La enseñanza de él, que él nos enseñó a trabajar de chiquito, mucho, él trabaja construcción, y entonces él nos enseñó a ser constante en el trabajo y esas cosas. Lo otro, lo más difícil del ministerio es poder tú estar disponible siempre. Claro. Porque a veces cuando tú trabajas con comunidades grandes como la que trabajamos en San Miguelito, cuando teníamos el proyecto de las 5 parroquias, cuando tú estás en un lugar atendiendo, el otro lugar está diciendo dónde está el padre. Entonces, en el que trabajamos con un equipo, lo más hermoso del equipo era que todos los viernes nos íbamos a una parroquia diferente a visitar a los enfermos. Eso era gratificante. Que siempre había del equipo alguien para confesar a la gente, también era gratificante. A lo interno también de vivir en comunidad no es fácil porque cada uno tiene su carácter, su liderazgo y los sacerdotes somos líderes, pero se pudo dar un servicio a la comunidad, es un grado de satisfacción que se pudo hacer. Eran 5 parroquias, Nuestra Señora del Rosario, Medalla Milagrosa, Cristo Luz del Mundo, Cristo Redentor y San José en ese proyecto, y así que periódicamente los enfermos estaban visitados y eso para mí era una satisfacción. Y el sacramento de la confesión y promover también la catequesis familiar como un medio de evangelización idóneo en medio de realidades populares, ¿no? Lo otro que a veces a uno se le queda es la parte de cuando te llaman en la madrugada a dar la unción de un enfermo, y me acuerdo que a veces me encontraba en la Transímica dando la unción cuando me llamaba otro feligre, mira que mi familiar venía hasta la 24, a veces iba a San Miguelito. Está la parte humana, como los diocesanos vivimos solo. Ahora que me dio el COVID, yo pasé prácticamente mi COVID solo en las noches y que me dio bastante fuerte. El día venían las señoras, cocinaban y atendían, pero por la dinámica después ya se iban y quedaba solo, ¿no? En manos de Dios, ¿no? Porque esos son los otros aspectos que a veces la comunidad no ve, que ustedes cuando están en familia tienen quien lo atienda. Claro. Y a veces el sacerdote no tiene quien lo atienda cuando está enfermo o cuando tiene alguna dificultad. Esa es parte del ministerio, pero todo esto me lleva a fortalecer la voluntad de seguir adelante, de seguir entregando en un proceso de evangelización que tiene que ser permanente. La misión de la iglesia tiene que ser permanente, tiene que ser constante para poder despertar la fe de aquellos que están dormidos, aquellos que se quedaron con el COVID encerrado, para sacarlo de ese COVID mental y que puedan despertar su fe y ponerla en práctica. La dificultad de las nuevas generaciones ahora, los niños, los jóvenes, están atravesando por gran crisis de salud mental. Exacto. Y no están buscando la ayuda del sacerdocio para los consejos y eso. Hay una crisis grande de violencia en los niños y en los jóvenes después de la pandemia. Entonces hay que también proyectar un trabajo hacia disminuir esa crisis, acercarse a la familia. En estos días me llamaba una familia que se estaba diciendo de todo delante de los niños, pero decidieron llamarnos y ahí le pude aportar, vamos a orar, pude aportarle alguna idea, pero tenían presente que en medio de su pelea se acordaron del sacerdote para que le diera una voz de aliento, para que... Entonces, eso es señal de que el sacerdocio, el servicio está vigente. Claro. En Panamá es reconocido, a pesar de algunas dificultades que hemos tenido, pero que la gente reconoce y quiere a su sacerdote, pero hay que orar por vocaciones, hay que trabajar. Las vocaciones no salen debajo de la piedra. He tratado siempre en las parroquias que he estado de sacar vocaciones a la vida religiosa, a la vida sacerdotal y promover
Acá en esta parroquia ahora salió uno para el seminario, porque yo creo que es la labor nuestra, de promover la oración vocacional y promover a los muchachos para que también puedan hacer ese cambio de planes, porque la iglesia necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a cambiar pensamiento, forma de ser, para ponerse al servicio de los demás. Entonces, el sacerdocio implica miles de horas de confesión, de consolar, de trabajar con la gente para que ellos mismos descubran que tienen que hacer un cambio. Claro. Descubran también los valores y las capacidades que Dios le ha dado. Yo reconozco mis limitaciones, pero he visto cómo Dios me ha ayudado a superar algunas de esas limitaciones. Hay otros aspectos que todavía lo estoy trabajando, porque hay un aspecto humano. Porque a veces vemos al cura como el pequeño dictador. No, es un ser humano que tiene sentimientos, que llora, que ríe, que se enferma, pero que siempre trata de estar disponible 24/7 a la comunidad. Entonces, en esa disponibilidad, en ese servicio, no somos nosotros. Y yo siempre he dicho, no me consientan a mí, porque cuando consientan a un sacerdote lo echan a perder. Ayúdenlo, ayuden al sacerdote a hacer su trabajo, a presentar a Cristo a la comunidad, a ser colaboradores del reino, de tu llamado laical. Ya, todos somos colaboradores que tenemos que trabajar en la viña del Señor. El sacerdote no puede trabajar solo, tiene que trabajar con un equipo de laicos. Y el equipo de laicos tiene que comprender que hay una cabeza, sin imposiciones, pero discutir, discernir ideas para que el proyecto de Dios sea llevable, para que se pueda hacer realizable y además de realizable pueda ser una opción, una alternativa para la sociedad de hoy en día, donde mucha gente se debate de muchos conflictos, de emocionales, afectivos, económicos, donde hay familias que se están separando A eso por voy, problemas de padre. violencia. A eso precisamente iba. ¿Cómo juega un sacerdote ese papel y se forma, ¿no?, como una pieza fundamental, tal vez para esas familias que son un tanto disfuncionales, que son matrimonios que están pasando por momentos difíciles, que sienten que tal vez Dios está cambiando ese plan, por decirlo así, pero que al final ven en los sacerdotes o pueden ver en Eusebio Muñoz como esa persona que les puede ayudar a mejorar ese matrimonio? Sí, ellos ven, todo el que tiene un problema, primero se acerca a la iglesia. Y ahí tú después lo puedes reorientar a buscar otra ayuda complementaria. Entonces, la importancia del sacerdote es que se tiene que estar actualizado, tiene que ser un hombre de oración, tiene que ser un hombre cercano a las necesidades de su comunidad, sensible a esas necesidades para poder aportarle una ayuda, un consejo y estar disponible. Pero te digo, la realidad nuestra que son parroquias populares, mucha gente, y a veces mientras que estás haciendo una actividad en un lugar, en un sector o una capilla, en el otro lado está ausente. Por eso la ayuda de los laicos. Acá nosotros hemos armado un equipo misionero de 51 señoras misioneras, como 30 hombres y jóvenes para atender 52 sectores, y eso lo hicimos en medio de la pandemia para llegar y estar cerca de la gente. Ya que la gente no podía venir acá, nosotros estar cerca. Pero por los 52 sectores fui y celebré la Eucaristía en medio de la pandemia, guardando todas las medidas de seguridad, para decirle, aquí está Cristo con ustedes. No soy yo, es Cristo que viene acá y se acerca a ustedes en medio de esta pandemia para reavivar su fe y su esperanza. Estamos en la recta final de este programa Cambio de Planes, padre, y muchas veces las personas piensan que estar en una comunidad parroquial simplemente es ir los domingos y se desentienden, ¿no?, de las necesidades que hay dentro de esa comunidad, en donde ellos forman parte también. ¿Cuál puede ser ese mensaje que le puede dejar el padre Eusebio Muñoz a las personas que no están comprometidas con la comunidad ni con las personas? Bueno, todos como bautizados estamos llamados a hacer la misión de Cristo. Y la misión de Cristo es 24/7. ¿Ya? 24 horas, 7 días a la semana. Siempre se necesita una voz de aliento, alguien que preste su mano, su fuerza, para levantar a un enfermo, para animar, para llevar un mensaje de paz, para llevarle la comunión a los enfermos, para animar a la mamá que traiga a los niños a la catequesis. Entonces todos somos importantes en el reino de Dios, todos tenemos la igual dignidad. ¿Ya? Como laico, como sacerdote, tenemos un sacerdocio común
que lo debemos compartir y ejercitar. Se nos proclamó sacerdote, profeta y rey. Una triple función que tenemos que ejercitar todos los bautizados. Y en la medida que estemos en esa sintonía, en la medida que la comunidad se aviva en la fe, y si la comunidad se aviva en la fe, se van disminuyendo las dificultades que vamos encontrando en el diario vivir cuando no hay fe, cuando la gente no se está acercando a Dios, cuando la gente no está orando, cuando la gente está actuando por impulso. Pero una vez conectado con Dios, la oración, ya la sabiduría de Dios viene a nutrir el corazón, la mente de las personas y la dinámica van cambiando. Padre, antes de finalizar, hemos recorrido ya básicamente en estos minutos que estamos conversando con usted parte de su vida, su trayectoria. ¿Cómo se siente usted al saber que Dios pues le cambió esos planes? Me siento bien y si volvería a nacer, dejaría que hiciera lo mismo que ha hecho ahora y estaría disponible a asumir el proyecto que Él ponga en mi camino. Usted al inicio señalaba que había peleado con Dios de una u otra forma. Sí. ¿Aceptaba esos cambios que estaba haciendo Dios? En ese momento no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Y que todo lo que he vivido en mi vida, bueno o malo, me sirve para el desarrollo de la misión que Él me ha encomendado. Y eso da satisfacción. Quiero que le deje un mensaje final a la gente, Padre, porque muchas veces no entendemos que Dios de una u otra forma está cambiando nuestros planes. Nosotros tenemos una planificación de vida propia, sin embargo Dios tiene otra para nosotros. Muchas veces nos peleamos con Dios, le cuestionamos a Dios, le preguntamos el por qué yo y no otra persona. ¿Cuál puede ser ese mensaje para finalizar? Bueno, el mensaje es sencillo. Dios nunca va a querer algo que sea menos para ti. Él siempre te quiere brindar la oportunidad de que con los dones y carisma que te ha dado, tú desarrolles un proyecto que dé mucho fruto. Por eso que ahora le hago un llamado a los jóvenes, a los adultos que todavía no han discernido un estado de vida. No tengan miedo de discernir si Dios te está llamando y ponerte a disposición del proyecto del reino. María tenía un proyecto pequeño con José, pero al presentarle el ángel un proyecto grande, ella optó por el proyecto grande. Pero también Dios quiso incluir a José. Así que no te cierres a tu proyecto personal, sino ábrete al proyecto de Dios y de repente ese proyecto personal también se embarca en el proyecto que Dios quiere que tú desarrolles. No le tengas miedo al llamado del Señor. El Señor te está llamando para servir a tu pueblo, no te llama en el vacío, te llama para construir la civilización del amor y para llevar el amor a plenitud en una comunidad concreta. Te invitamos. Y con